Shalom la gente, que abuelos bendiga en el nombre de Yahshua. Ustedes han visto que se habla muchísimo, pero muchísimo de Jezabel, pero hay de una mujer en la Biblia de la que no se habla prácticamente nadie. ¿Y quién es esta mujer? Se llama Atalía. ¿Quién es Atalía? Atalía es la protagonista del texto que vamos a leer ahorita. Estamos leyendo Segunda de Reyes capítulo 11. Y en este capítulo vamos a ver cómo Atalía, la que es la madre del difunto rey Ocosías, que acaba de morir según los capítulos que estamos leyendo anteriormente, ella lo que va a hacer es destruir a toda la descendencia de su propio hijo. Vaya madre tenía Ocosías. ¿Qué va a hacer Atalía? Bueno, ella va a tomar a todos sus nietos y los va a destruir. Va a cortar por completo la descendencia de su propio hijo para ella poder reinar. Si no fuese por una hermana de Ocosías, todo lo que viene, todo lo que va a suceder no hubiera sucedido y la descendencia del rey David hubiese desaparecido por completo, porque bien ni mal Ocosías es un descendiente de la casa de David. Comenzamos en el 1, dice así: cuando Atalía, madre de Ocosías, vio que su hijo era muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Ok, tenemos que Atalía, la propia madre de Ocosías, está viendo que su hijo ha muerto. ¿Cómo murió? En el capítulo anterior vimos cómo Jehú destruye tanto a Ocosías como a Jorán. Los destruye porque ellos eran los reyes bueno, uno de la tribu, de las dos tribus de Yahudá. ¿Cuáles son las dos tribus de Yahudá? Me refiero a Yahudá y a Benjamín. Ahorita estamos ahí, ubicados en Yahudá y en Benjamín. Pero también destruyó al rey de las 10 tribus para él reinar, porque era una profecía. La descendencia de Acab tenía que desaparecer, pero él también mató a Ocosías sin que se le pidiese, pero bueno, él mató a Ocosías, ¿verdad? Que a todo indica que Ocosías no era un rey muy bueno tampoco. No era tan malísimo como la descendencia de Acab, pero era malo. Y resulta que después de la muerte de ellos, entonces también mató a Jezabel. Y ahora tenemos lo que está sucediendo en Yahudá. Todo eso está sucediendo ahorita en las 10 tribus de Israel. Pero en Yahudá y en Benjamín está sucediendo esto: que Atalía, al ver que su hijo murió, entonces ella aprovechó y destruyó a toda la descendencia de Ocosías, excepto uno que se salvó, dice en el 2. Pero Josaba, hija del rey Jorán, hermana de Ocosías, ve, así es como sabemos que es hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y lo ocultó de Atalía, a él y a su ama, en la cámara de dormir, y en esta forma no lo mataron, ok. Lo que hizo esta hermana fue ocultar a la persona que cuidaba del bebé, que era la ama, llamémosle, la mujer que se encargaba de cuidarlo desde pequeño. Y tenemos que también ocultó al bebé en una cámara, entonces así evitaron que lo mataran también, para que así quedara descendencia. Dice en el 3: y estuvo con ella escondido en la casa de Yahweh 6 años. Vea, tremendo. Este niño pareciera que ni siquiera tiene un año de edad, es muy muy pequeñito, y lo escondieron en la casa de Yahweh, eso es en el templo. Se lo llevaron al templo y lo ocultaron ahí, y nadie sabía que ahí estaban, que ahí estaba la que cuidaba al bebé, y al bebé por supuesto. Dice: y estuvo con ella escondido en la casa de Yahweh 6 años, y Atalía fue reina sobre el país. ¿Cuántos años fue reina Atalía? 6 o 7 años. Ya vamos a seguir leyendo y lo vamos a ver. Bueno, 7 años realmente, aquí lo dice. Dice en el 4: mas al séptimo año envió Joiada y tomó jefes de centenas, capitanes y gente de la guardia, y los metió consigo a la casa de Yahweh, e hizo con ellos alianza, juramentándolos en la casa de Yahweh, y les mostró el hijo del rey. Bueno, entonces tenemos que Joiada. ¿Quién es este Joiada? Joiada es el Cohen Agadol en este momento histórico. Él es el que está salvando no solamente a la descendencia de David, sino el que va a ayudar a que ese bebé se convierta en rey, un bebé rey, imagínense. O sea, él por supuesto no va a gobernar, pero sí al menos se va a continuar con la descendencia de David, que va a ser importante. Ahora, sobre el versículo 4 se pueden ver varias cosas. Tenemos que el Cohen Agadol toma a capitanes de la guardia y los está metiendo en el templo, algo que
francamente está prohibido, eso no se puede hacer, nadie puede entrar en el templo. Solamente un Kohanim puede entrar en el templo y tiene que ser un Kohanim que cumpla con ciertos requisitos. Y aquí tenemos que está entrando. Puede que no entraran en el templo tal cual, puede que estuviesen en el patio del templo, aunque no se nos dice. Dicen que entraron en la casa de Yahweh. O sea, no sé dónde los está juramentando, francamente, pero si están entrando, no se debe hacer. No lo sé, porque no se especifica. Dice en el 5. Y les mandó diciendo, esto es lo que habéis de hacer. La tercera parte de vosotros tendrá la guardia en la casa del rey el Shabbat. O sea, en Shabbat van a planear un ataque ellos. En Shabbat no se trabaja ni se compra, pero sí se puede defender uno. Sucedió que en la época de los macabeos, el que conoce los macabeos y ha leído el libro de los macabeos, que es histórico, es un libro histórico, pero no está dentro del Tanaj, o bueno, lo que conocemos como Biblia, tal cual, ¿verdad? No está dentro del canon de la Biblia, pero no deja de ser histórico. Ellos, los judíos en esa época, no se estaban defendiendo. ¿Por qué? Porque los judíos ortodoxos les habían dicho que en Shabbat no se podían defender. No podían trabajar ni vender, sí, es cierto, pero también tenían esa regla de que no se podían defender. Y llegaron los macabeos, que era una familia de hermanos, y dijeron que sí, que se iban a defender y que si Yahweh los juzgaba, entonces di que los juzgara, porque se les hacía muy bonito y entraban los romanos con espadas y caballos y todo, y ellos cruzados de brazos y ahí mismo los degollaban y no quedaba nada. Los estaban aniquilando, estaban desapareciendo porque no se defendían en Shabbat, porque ellos sentían que no podían, pero bíblicamente sí se puede defender uno en Shabbat. Ahora, ellos están planeando un ataque en Shabbat. Mejor hacerlo fuera de Shabbat, por supuesto, pero aún así lo están haciendo en un Shabbat. Y lo que sucede es que la parte de la Guardia Real, una gran parte, está planeando exponer que ahí está el hijo de Ocosías, que sí sobrevivió, que nadie lo sabe, era un gran secreto, y que iban a darle el trono para quitar a Talía del trono. Entonces dice en el 6, otra tercera parte estará en la puerta del sur. Ok, van a tener una tercera parte en una puerta, en la puerta de la guardia real, ¿verdad? La guardia de la casa del rey. Dice, otra tercera parte va a estar en la puerta del sur y la otra tercera parte a la puerta del pórtico de la guardia. Así guardaréis la casa para que no sea allanada. O sea, van a cubrir el templo para que no entre nadie y no intenten matar al bebé para hacerlo rey y proclamarlo a todo el pueblo para que el pueblo lo acepte y así sea, aunque Atalía no quiera, ¿verdad? Porque Atalía, si se da cuenta, va a decir, entren y maten todo lo que hay ahí. No dejen a nadie vivo, ¿verdad? Dentro del templo. Es capaz de matar a los mismos Kohanim solamente para salvarse ella. Entonces dicen el 7. Más las dos partes de vosotros que salen el Shabbat tendréis la guardia de la casa de Yahweh junto al rey. Ok, van a dividirse por partes y una parte va a cubrir al rey y otras van a cubrir las entradas y las salidas del templo. Dice en el 8, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno su arma en las manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. Van a cubrir al rey. Si alguien entra, le está diciendo el Cohen Agadol, vea, el Cohen Agadol les está dando órdenes a los soldados diciéndoles que si alguien intenta tocar al rey, que lo maten, ¿verdad? Que no quede vivo. Y el mismo Cohen Agadol vamos a ver que va a dar la orden de matar a alguien más adelante. ¿Por qué les menciono esto? Vean, no es por darle culto a la muerte, ni nada así por el estilo, ¿verdad? Porque no es eso, ¿verdad? Ni porque me gusta la muerte, ni nada por el estilo. Pero yo quiero que la gente entienda de que en el juicio final mucha gente va a morir y se va a perder. O sea, muchísima. Van a ser pocos. Y esa idea que tienen, voy a decirlo así, cristiana, de que todo el mundo se va a salvar y de que todo el mundo es salvo a la one, two, three, que todo es muy bonito y muy fácil, no va a ser cierta. O sea, va a llegar el momento en que cuando esté en el juicio final se van a ver muchos condenados por no haber hecho lo correcto. Y lo correcto es, en este caso, es la descendencia del rey, ¿verdad? En el caso que estamos leyendo. Pero ya hablando de un sentido espiritual, lo correcto es hacer los mandamientos, ¿verdad? Para que Yahweh cuando nos lleguemos al juicio final nos dé vida al juicio final. No va a ser tan simple. Mucha gente se va a perder. Según lo que vamos leyendo. Me gustaría decir lo contrario, pero lo que vamos leyendo nos damos cuenta de que no. Y Apocalipsis es testimonio de que mucha gente se va a perder. Entonces, un ejemplo, si ustedes tienen
a alguien, están leyendo este texto con alguien, imaginemos en un futuro. Y esa persona dice, yo no creo en Dios, porque Dios mire cómo permite que el Cohen Agadol Joya mate a toda esta gente que se va a entrometer. Bueno, nadie se entromete, pero vamos a ver la muerte de alguien más y más adelante, de Atalía, por orden del Cohen Agadol. Pero ¿cómo es posible que el Cohen Agadol mande eso? Debería ser de paz y amor, y etcétera, etcétera. Pero es que para que haya paz y haya amor, aunque suene feo, hay que imponer a veces justicia. Y la injusticia se impone con violencia. O sea, no es que me guste la violencia, hemos hablado de la venganza, que hay un video. No es que me guste la violencia, me encantaría que no hubiese. Y cuando hay paz es cuando no hay violencia. Pero cuando las personas se cruzan de brazos, un ejemplo, si un policía no hace nada, entonces la violencia se va a incrementar. ¿Por qué? Porque el crimen se va a incrementar. Y eso es lo que tenemos hoy en día. Que los criminales cometen un crimen, la policía los atrapa con muchos costos y ya después de que los atrapa, el juez los deja libres o les hace condenas muy suavecitas y estas personas dicen, di, lo voy a volver a hacer. De por sí no me va a pasar nada, entonces lo va a volver a hacer. Y Yahweh en el juicio final y aquí en la Torah vemos que cuando alguien comete ciertos tipos de crímenes se condena con pena de muerte por su maldad. Atalía fue una mujer muy mala, mató a la descendencia de su propio hijo, imagínate, a sus nietos, y no le importó solo para ella reinar. Entonces, ¿cómo se va a tener misericordia de una persona tan mala? Si alguien aquí que me está escuchando ahorita, un futuro, son jueces, no tengan misericordia de la maldad, porque si no se va a incrementar. Y eso se los comento porque vamos a ver muchos casos en la Biblia, especialmente, bueno, en todas partes realmente de la Biblia, donde la gente no entiende a Dios, como dicen ellos, no entienden a Yahweh. ¿Por qué no lo entienden? Porque tienen esa idea cristianizada de un Dios demasiado buena gente, voy a decirlo así, alcahueta en palabras de Latinoamérica, no de Argentina, porque significa otra cosa en Argentina, alcahueta y que permite todo y que no pasa nada, ¿verdad? Y eso no es cierto, o sea, si uno lee la Biblia, eso no es cierto. Entonces vamos con el 8 otra vez, dice, y estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entre en las filas sea muerto, y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. En el 9. Los jefes de centenas, pues, hicieron todo como el Cohen Joiada les mandó, y tomaron cada uno a los suyos. Esto es, los que estaban el Shabbat y los que salían el Shabbat. Vinieron al Cohen Joiada. Ok, aquí tenemos, y hay un judío ortodoxo que le dice, es que en Shabbat no se puede defender uno, ni puede hacer nada, nada más acostado, enyesado en la cama. Entonces usted le pone este texto y le dice, ve aquí, que aquí en Shabbat, y el mismo Cohen Agadol está dando autoridad en Shabbat de hacer esto, ¿verdad? Y están eligiendo un Shabbat, ¿por qué? Pienso yo que están eligiendo un Shabbat porque es el día que el pueblo descansa. Entonces todo el pueblo iba a llegar al templo, ¿cierto? Y ya que iban a llegar en el templo, entonces mejor ahí exponer el hecho de que un hijo de Ocosías sigue vivo y que ahora es rey, para quitar a Talía. Entonces, ¿qué mejor día que ese para hacer todo esto que estamos viendo? Es un día perfecto realmente. Ahora que me pongo a pensarlo, ¿verdad? Viéndolo desde ese punto de vista. Entonces, los jefes de centenas, tenemos que son grupos de 100 los que se están colocando con espadas para evitar que haya un complot contra el rey, dice en el 10. Y el Cohen dio a los jefes de centenas las lanzas y los escudos que habían sido del rey David, que estaban en la casa de Yahweh. Vea qué curioso, les dio esos escudos y esas lanzas. Esas lanzas y esos escudos eran escudos pues muy bonitos, ¿verdad? Se sabe que los escudos eran de oro, muy carísimos, escudos muy valiosos, y les dio unas lanzas especiales y eso imagino como para adornarlos para un día tan especial y para que se defiendan también, dice en el 11. Y los de la guardia se pusieron en filas, teniendo cada uno sus armas en sus manos, desde el lado derecho de la casa hasta el lado izquierdo, junto al altar y el templo, y de alrededor del rey. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio. El testimonio es la Torá. Le dio una Torá, un rollo de la Torá, hablemos, ¿verdad? Ya es, obviamente, sí, una copia solo para él, escrita. ¿Por qué le está dando una Torá? Porque bíblicamente hablando, y les pongo el texto, es obligatorio que el rey escriba una Torá a mano. O sea, es una obligación
que se le mandó, un mandamiento de Yahweh para el rey, que él tiene que escribir una Torah a mano y esto es para que nunca la olvide, ¿verdad? Que él mismo tiene que hacer una copia. Entonces el rey sí tiene que saber leer y escribir. Una corona, bueno, corona en Israel no se corona, pero le están dando una. Eso es una costumbre de otros pueblos, aún así le están dando una. Se dice que los reyes israelitas llevaban más bien como una diadema en la frente. Hay gente que lo imagina así, ¿verdad? Pero bueno, no se sabe. Y lo que sí se hace es que se unge. Aquí vamos a ver que se va a ungir. Va de nuevo el 12. Sacando luego Joiada al hijo del rey, le puso la corona y el testimonio. Y le hicieron rey ungiéndole. Ve, ahora sí lo está ungiendo. Y batiendo las manos dijeron: Viva el rey. En el 13, oyendo Atalía el estruendo del pueblo que corría, entró al pueblo en el templo de Yahweh. Ok, Atalía escuchó un gran estruendo. Estamos en Jerusalén. Ella al ver esto se fue corriendo al templo a ver qué era lo que estaba pasando. Cuando llegó, se va a hallar una gran sorpresa, dice en el 14. Y cuando miró, he aquí el rey estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey. ¿Cuál columna? Recuerden que habían dos columnas enfrente del templo. Ahí les pongo una imagen. Entonces dice que estaba parado al lado de una columna conforme a la costumbre, y los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaban las trompetas, que esos son los shofar, ¿verdad? Que ustedes conocen el sonido del shofar. Estaban tocándolo y regocijándose de que ya había rey. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz al cuello, o sea, gritó con mucha voz, eso se refiere a voz al cuello: traición, traición. Ella se sintió traicionada después de todo lo que había hecho, pero bueno. Traición, traición en el 15. Mas el Cohen Joiada mandó a los jefes de centenas que gobernaban el ejército y les dijo: sacadla fuera del recinto del templo, y al que la siguiere, matadlo a espada. Porque el Cohen dijo que no la matasen en el templo. O sea, ya había ordenado de por sí Joiada que había que matar a Talía por lo que había hecho, por supuesto. Una mujer malísima. Imagínense qué le harían a los Kirchner en esa época, ¿verdad? Para el que conoce el kirchnerismo, o bueno, la política de cualquier país de hoy en día. La verdad que todo está muy mal, todo está muy corrupto. ¿Qué pasaría? Pero bueno, no pasa nada. Pero en cambio aquí sí, aquí se está haciendo justicia por la maldad que cometió Atalía. Y lo que había mandado el Cohen Agadol era que cuando vieran a Talía, que le dieran pena de muerte. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces ella se rasgó los vestidos, gritó traición, y el Cohen Agadol le hizo un gesto a los guardias o les dijo: vayan, ahora sí, sáquenla del templo, eso sí, sáquenla de aquí, de todo lo que representa el templo, el patio del templo y todo, y denle muerte como habíamos quedado. Y si alguien la sigue para lamentarla o para defenderla, también se van la tira, cualquiera de los dos. Dice en el 16: le abrieron pues paso, y en el camino por donde entraban los de los caballos en la casa del rey, allí la mataron. Ok. Entonces Joiada hizo pacto entre Yahweh y el rey y el pueblo, que serían pueblo, y todo el pueblo de Eretz entró en el templo de Baal. Vea, tenemos que después de hacerlo rey, todo el pueblo se va a ir al templo de Baal también. Vimos que Jehú hizo una limpieza de los que adoraban a Baal, ¿verdad? Recuerde que Baal hay muchos Baal. Está Baal Zebú, que es el señor de las moscas, eso significa Baal, señor. Baal Zebú, está Baal Berit, señor del pacto. Está solo Baal, la palabra es solo Baal. También hay uno que se conoce como Baal Pesacín, que no se menciona, realmente no se sabe si era un dios o no, que significa señor de los pastos abiertos, donde se dio una batalla con el rey David y demás. Pero bueno, el punto es que es posible que sí adoraran a uno que se llamase así, Baal Pesacín, y hubiesen seguro más Baales, que francamente no sé cuáles son. Se puede decir que Moloch era un Baal también, ¿verdad? Milcón era otro Baal, y bueno, ahí se puede seguir la lista del montón de dioses que tenían. Entonces tenemos que van a entrar en el templo de Baal todo el pueblo a destruirlo. Jehú ya destruyó a los profetas de Baal. En el capítulo anterior vimos cómo aniquiló a una cantidad enorme de gente, ¿verdad? Y el lugar donde estaba el templo lo convirtió en inodoros públicos. Y ahora vamos a ver que esta limpia se va a dar también en Jerusalén. Van a destruir a los Baales que están ahí.
Vamos ahora con el 18 de nuevo, dice, y todo el pueblo de Ares entró en el templo de Baal y lo derribaron. Asimismo despedazaron enteramente sus altares y sus imágenes. Vea, destruyeron los altares, las imágenes y el templo lo despedazaron. Probablemente un templo muy grande, no creo que sea un templo chiquitito, era un estadio, una cosa grandísima donde entraban a adorar a ese falso dios. Dice, y mataron a Matán Cohen de Baal. Había un hombre que se llamaba Matán Cohen de Baal. Este Cohen de Baal también lo mataron, que era el principal Cohanín. Imagínense que el templo de Yahweh habitaba en Jerusalén junto con otro templo enorme de Baal. O sea, qué blasfemia, qué porquería. Pero bueno, así era. Y ellos entraron, destruyeron el templo y también destruyeron al sacerdote de Baal que estaba ahí. Dice de nuevo, mataron al Cohen de Baal delante de los altares y el Cohen puso guarnición sobre la casa de Yahweh. Ok, después de matar al Cohen de Baal enfrente de los altares de Baal, ¿verdad? Que probablemente hasta sacrificios humanos hacían, porque eso era una costumbre. Para esos dioses era una costumbre, sacrificios humanos, orgías, bueno, un montón de cosas se hacía para adorar a estos demonios, y es como un demonio casi. Es una estatua que no tiene voz, ni voto, ni oídos, ni nada. Pero hay gente que dice que es como una representación de un demonio, cada uno de estos dioses. Yo digo que no. Yo digo que todos representan al mismo demonio, a Satanás y a todas sus huestes, ¿verdad? Pero bueno, eso es un pensar y es difícil eh, comprobarlo. Entonces dice en el 19, después tomó los jefes de centenas, o sea, estos jefes que habían protegido al rey, los capitanes, la guardia y todo el pueblo de la tierra, y llevaron al rey desde la casa de Yahweh y vinieron por el camino de la puerta de la guardia a la casa del rey. Y se sentó el rey en el trono de los reyes. Ok, tenemos que este bebé lo sentaron en el trono de los reyes. Él ni sabe qué está pasando, pero lo sentaron en el trono de los reyes. Dice en el 20, y todo el pueblo de Ares se regocijó, y la ciudad estuvo en reposo, habiendo sido Atalía muerta a espada junto a la casa del rey. Era Joás de 6 años cuando comenzó a reinar. Imagínense, 6 años tenía este bebé apenas, no había ni cumplido los 7 años, y estaba reinando. Recordemos que el 7 en la Biblia representa reposo, por los 7 días que Yahweh hizo los cielos y la tierra, ¿verdad? Y en el séptimo reposó. En 6 días hizo la tierra y en el séptimo reposó. Tenemos que este año probablemente sea de reposo para Israel, pues tenga ese simbolismo. También el 7 aparece no siempre como una cuestión de reposo, hay que aceptarlo. Ahora yo había hecho un video sobre los números hace tiempos. Y el 7 hay que aceptar de que en ocasiones no aparece como una señal de reposo, como las 7 trompetas de Apocalipsis, o los 7 sellos, que son no de reposo, o las 7 copas de la ira, que todas son ira, ¿verdad? Desde la número 1 hasta la número 7. Entonces tenemos que en Apocalipsis el 7 no necesariamente represente reposo. Como comentario, ya que aquí ya terminamos con el estudio, como comentario les pregunto yo a ustedes, ¿qué va a pasar con las almas que hayan sido idólatras? Tenemos que aquí las almas idólatras, o sea, los sacerdotes de Baal, fueron muertos. ¿Qué va a pasar con la iglesia católica cuando Yahweh venga? ¿Qué va a suceder con esa iglesia? ¿Qué va a suceder con las personas que sigan a esas estatuas y a esos dioses falsos y a ese Jesucristo falso? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Yo les vaticino cosas malas. No sé ustedes, ¿verdad? Pero yo les vaticino cosas malas. Yahweh es el que los va a juzgar, por supuesto, no soy yo. Pero hay que mantenerse lejos de toda idolatría. Por eso yo les insisto tanto, no solamente de que rompan ídolos en su casa, que eso es algo evidentemente obvio, ya debieron haberlos roto y botado, no regalarlos, no prestarlos, no importa si le costó muy caro el ídolo, usted lo rompe y lo bota. Si es de oro, lo funde y hace algo nuevo, lo vende en polvo o lo que sea, no sé, lo vende en una barra de oro. Entonces, para eso hay solución. Pero también les insisto que no se metan en el judaísmo ortodoxo, porque el judaísmo ortodoxo es idólatra, especialmente la Kabbalah. Pero el Talmud no se salva. El Talmud es una ceguera espiritual bien fuerte. Para el que está metido en eso, no acepta al Mesías, no porque no comprenda, él comprende que ese es el Mesías, que Yahshua es el Mesías y que ya vino, sino porque no lo quiere, y no lo quiere porque su corazón está sucio.
Y nosotros vemos judíos ortodoxos que se pueden desempeñar excelentemente como doctor, como mecánico, como cocinero, como la cuestión que a usted se le ocurra. Así también dentro de los gentiles, hay gente que se desempeña muy bien cantando, hay gente que se desempeña muy bien como arquitecto, como etcétera, pero eso no los hace buenos, eso no los hace merecedores del reino de Yahweh. Simplemente Yahweh les ha dado un talento a ellos y se desempeñan bien, ¿verdad? Tienen esa bendición, Yahweh no se las va a quitar. Ellos la pueden entorpecer con alcohol, drogas, mala vida, etcétera, pero el talento Yahweh se los dio para que ellos vivan y sean parte de este mundo y que cuando lleguen al juicio final no digan, es que usted no me dio nada. Yo pasé mucha hambre, yo no sabía, no entendía. O sea, Yahweh les da inteligencia, pero no la quieren usar. Y no quieren buscar bien de él. Entonces, bueno, con eso me despido. Espero que les haya gustado el estudio. Como les digo siempre, compartan los estudios, lleguemos a más personas, salvemos, bueno, Yahweh es el que salva las almas, pero intentemos predicarle a más personas, sean parte de la comunidad al compartir y al darle pulgar arriba. Yo no gano nada con esto, yo no me gano ni un colón y nunca voy a pedirles dinero. Eso es una cosa que yo sí le prometí a Yahweh y lo voy a cumplir, ¿verdad? Yo no voy a pedir dinero ni voy a hacer dinero con los videos que estoy haciendo de Torah. Esto es gratuito. Ahora, por favor, compártanlo porque yo quiero llegar a más gente y que esa bendición que Yahweh me dé a mí en el cielo, ese tesoro que estoy acumulando en el cielo haciendo estos videos, pues quiero compartirlo con ustedes también. Entonces, si ustedes comparten, si ustedes dan pulgar arriba, sepan que también les va a tocar una parte de lo que yo estoy haciendo. Y el día de mañana me gustaría que todos ustedes también hagan lo mismo. Tal vez no necesariamente en video, pero que tengan un conocimiento bien bueno, bien amplio y que puedan enseñarle a otros también. Bueno, y con eso dicho, quiero dejarles una canción que casi nadie entiende. Vamos a ver quién la entiende. Pueden escribir en comentarios si la comprenden y qué entienden de la canción. Esta la escribí yo. Con eso me despido. Que abuelos bendiga en el nombre de Yahshua. Shalom Ubrahot, paz y bendiciones. Perdóname, perdóname, Elohim. Mi tiempo se ha terminado y todo mi vigor está acabado. Perdóname por no darte importancia, por ignorar tus aspiraciones para mí, por despreciar el obsequio de la vida y por no buscarte cuando aún estaba a tiempo. He gozado de tu techo, tu manto y abrigo estuvieron sobre mí. Sé lo que es un vientre satisfecho y conozco lo que es un corazón contento. Yahweh, ahora que he muerto, mis ojos por fin están abiertos. Tierra entra por mi boca, las polillas se han comido mis más ilustres ropas. Ni siquiera puedo gemir de dolor, menos lanzar un ay al aire con desesperación. Perdóname, perdóname, Elohim. Perdóname por aborrecer tus palabras, por decir que tus mandamientos no aplican en mí, porque mi frialdad siempre se amplificó con el alba. Yahweh,
ha carecido de conciencia. Mi moral ha sido desenmascarada y mostrada toda su verdadera apariencia. Las luces del cielo han iluminado mis acciones, agitando frente a ti todas las desilusiones. Perdóname, Elohim, perdóname por no estar presente. Mis ojos han mirado lo indecente, porque mi poca fe siempre ha sido ineficiente. Mi ausencia fue espejo de mi alma y la oscuridad de mi mente. Las consecuencias me alcanzaron inevitablemente. Me he quedado sin tiempo. Escucho el gemir lejano de las personas que alguna vez me han amado. Entre los hombres fui llamado dichosa, pero eres tú quien me juzgará en medio de mi sollozo. Soy consciente que desde